Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos mostrar algunos hechos de aula alrededor de la clase número 4 de marzo primero sobre gráficas de funciones en este curso de álgebra y trigonometría para ingeniería agropecuaria que busca preparar a los estudiantes en los fundamentos de las matemáticas que se requieren para los cursos de cálculo 1, cálculo 2 y cálculo 3, además de ecuaciones diferenciales y algunos cursos de física y química y biología en los que se requieren ciertas competencias en matemática para los estudiantes de ingeniería. Entonces este curso trata de aportarles y ha sido muy cálido ver la participación de ellos y cómo le han apostado a su formación profesional de una manera muy seria y muy responsable. Entonces, bueno, para este tenemos este primer video de apoyo sobre gráficos de funciones. El objetivo, uno de ellos, un objetivo de aprendizaje, es saber graficar a mano relaciones de la vida cotidiana descritas a través de unos datos y saber interpretar esos gráficos hechos sobre esas relaciones de la vida. Otros objetivos son ajustar un modelo lineal a una colección de datos de la vida cotidiana y ajustar también un modelo cuadrático a una colección de datos de la vida cotidiana, así como también ajustar un modelo trigonométrico a una colección de datos de la vida cotidiana. En definitiva, saber construir modelos lineales, cuadráticos y trigonométricos para situaciones de la vida. En esta parte, todo esto es tomada de Larson. Los estudiantes para mí son un orgullo, los de este pregrado, y quiero también aquí poner en esta clase algunas de las fotos de ellos, de estos estudiantes que son la razón de ser de uno como docente, y entonces es para uno muy grato pues siempre colocar a estas personas y resaltar su vida y sus anhelos y sus luchas para alcanzar el ser ingenieros. Entonces acá vamos a poner algunos: ingeniería agropecuaria, y estas fotos pues las ponemos control C en el cuaderno de álgebra y trigonometría. En el de las podría ser en la misma de las clases, se me ocurre a mí, y en la misma de la clase de hoy, y tratamos como llevar un registro también de el trabajo de ellos, porque se han comprometido y fue muy sorpresivo, entre otros, que asistieran a clase con computador, asistieran con celulares y tratando de aprender Python, inglés, aprender comunicación científica, herramientas a manejar herramientas de comunicación científica, entre otros logros. Entonces ha sido muy extraordinario el trabajo de los estudiantes. Pues aquí lo vamos a actualizar a través de esta terminal de JITBAS con CD Documents, GitHub, para irnos a esta carpeta donde está álgebra y trigonometría, que es el curso numerado con el 1, y es el número 1. Aquí nos queda entonces git add, bueno, pues en minúscula, me gusta más en minúscula, git add espacio punto para adicionar todos los cambios, en este caso las fotografías de los estudiantes, git commit -m adición de fotografía de mis estudiantes de aquí del 2023-1 de ingeniería agropecuaria, y aquí bueno nos dice como que no nos debería haber puesto esta parte, siendo que estamos comiteando. Git commit y git push, vamos a ver qué sería lo que hizo causar que el comité actualice. Vamos a ver si nos actualizó. Vamos a ir a nuestra red para ver si podemos obtener la URL de las fotografías que acabamos de incluir en nuestro repositorio del curso. Entonces tenemos un repositorio público de álgebra y trigonometría para la ingeniería agropecuaria seccional Bajo Cauca. También
Tenemos un canal de difusión de conocimiento agropecuario de la seccional Bajo Cauca Ingeniería Agropecuaria. Es un orgullo también que tengamos un canal creado por los estudiantes para esa difusión de su saber y de todo el saber científico que están alcanzando, que beneficia a la región del Bajo Cauca. Desde acá vamos a ir a clases, a ciencias, las clases alrededor de ciencia de datos, y a la clase 4, me parece ser que todavía no nos ha actualizado porque no tienen las fotos ahí. Entonces aquí vamos a tratar de hacerlo otra vez con git status para ver qué es lo que hay que actualizar, y dice sí, mira, hay que actualizar este cuaderno alrededor de la clase 4, la del 1 de marzo, y todavía no nos aparece que también las fotografías, nos faltaría esas. Vamos aquí con git add para adicionar hasta aquí, git commit -m para dejar un mensaje sobre el que hicimos, y es actualización de la clase 4. Y de pronto es porque tenemos abierto un archivo que está ubicado en ese mismo y en archivo de Microsoft, y dejar abiertos archivos de Microsoft cuando quieres actualizar algo del grupo de álgebra y trigonometría, parece ser que está generando problemas. Entonces por eso es que nos está dando git push ese problema. He encontrado que cada vez que usted tenga algún archivo abierto de esa clase, en este caso de la clase de álgebra y trigonometría, la clase número 4 del 1 de marzo, teníamos abierto el Excel que tenía los datos. Entonces el Microsoft no nos deja, hay como un nuevo bloqueo que me imagino para esta versión de Microsoft, del Office de Microsoft, en la que nos deja esos problemas. Entonces ahora sí miramos que git status nos deben de aparecer bueno, la clase que hay que actualizar, ciencia de datos, y ahora vamos a ponerle git add, a ver si ahora sí, git commit -m y adición de actualización de clase 4 de marzo 1, de March 1, y git push, ahora sí ya no lo está actualizando, parece ser. Sí, cuando da el mensaje de esta manera nos está diciendo que sí lo está haciendo, y entonces se nos cumple la hipótesis. Eso ha sido un aprendizaje hoy tremendo en cuanto al manejo de estas tecnologías en celulares y en computadores. Entonces hemos encontrado muchas cosas que nos han enriquecido. Hoy, por ejemplo, entonces también queremos poner en esos hechos de aula que este hecho de que no puedes actualizar, no se puede actualizar el repositorio álgebra y trigonometría en GitHub, uno álgebra de GitHub, de la red social GitHub, el repositorio público en esta política de ciencia abierta, cuando tienes un archivo de Office de Microsoft, abierto. Entonces no puedes tenerlo abierto, tienes que tenerlo cerrado. Y hemos visto otros, hemos visto que el teclado, para poder trabajar con corchetes y llaves y encontrarlas con facilidad en el teclado, debes de configurarlo en Español Colombia. Entonces debes configurar el teclado de tu computador en Español Colombia. Entonces ahí Español España,
y hay español México, entonces lo dejas en español Colombia, aquí lo ponemos como delimitamos entre asteriscos, entre asterisco simple para que nos quede en itálica. Entonces así también vimos hoy que aún crecer en competencias comunicativas para crecer en ellas es manejar estas líneas Markdown de los cuadernos Júpiter. Miren que aquí nos lo marca como Markdown, y esas líneas Markdown son líneas en las que uno efectivamente hace todos estos comentarios de contextualización y de recomendaciones a las personas a las que les quieres comunicar un saber científico, en este caso alrededor de manejos de herramientas como la red social GitHub para la comunicación científica, y herramientas como Microsoft y sobre todo su paquete Office, en particular el paquete Excel, que le sirve tanto a la ingeniería agropecuaria. Pues así tenemos 2 hechos de aula, y hubieron muchísimos en la clase, si me lo permiten decir así. Entonces vamos a describirlos. Ahora también hay otro que nos llegó después. Vamos a poner aquí también lo de los estudiantes antes de hacerlo, y es que vamos a ver si ya la foto de los estudiantes nos aparece en esta clase 4 del 1 de marzo. Y efectivamente creo que sí, aquí aparece, este es el de las fotos, creo que sí, porque los extensión JPG sacamos la foto. Vamos a ver si esta es la más bonita de todos. Miren cómo están todos con computadores, una serie increíble trabajando alrededor de sus competencias y de su crecimiento en conocimiento matemático y ingeniería. Miran todos los estudiantes con sus computadores y resolviendo problemas, todos alrededor de ello. Entonces esta es una de las mejores fotos. Vamos a copiar el enlace y lo ponemos acá, y ya después de tener esta excelente fotografía de mis estudiantes, todos comprometidos con eso, vamos a ver entonces, a resolver algunas dudas que hicieron sobre el trabajo que hicimos hoy, en la que se hizo un análisis de la relación de una sustancia cancerígena con el índice de mortalidad. Es un ejercicio de Larson, y en este modelo pedagógico de aula invertida, todas las líneas Markdown incluyen estos códigos en las que yo con corchetes escribo el nombre y entre paréntesis escribe la URL, en este caso para que las personas accedan de manera pública al libro guía de la materia, que en este caso es Cálculo de Larson, y le indique la página de donde se están tomando los datos, para ayudar al estudiante en su lectura y en su estudio. Entonces acá vamos a poner en otra línea Markdown, ingresando con el atajo de teclado B para que nos creara esta nueva línea, y cuando la señalas la cambias a línea Markdown con el atajo de teclado, que consiste en oprimir la tecla M para que se vuelva línea Markdown, y con la Y para que se vuelva línea de código. Entonces cuando es línea de código tiene el IN o de input, y cuando es línea Markdown ya no tiene input. Miren, ahora ya cuando entra ella se torna verde, y cuando se torna verde estamos dentro de la línea y podemos escribir todo el contexto del problema. Pues aquí, tomado de la página 53 de Larson, aquí tenemos el contexto y lo copiamos acá. Decimos, bueno, pues es sobre cancerígenos o sustancias cancerígenas. Entonces aquí le ponemos un título de tercera categoría. Entonces van a hablar sobre cancerígenos o sustancias cancerígenas, y nos dice que los siguientes pares ordenados representan el índice de exposición a una sustancia cancerígena X, y para denotar X como símbolo matemático lo delimitamos entre símbolo de dólar para que nos lo dejen tipografía elegante en esta comunicación científica, en tipografía elegante del lenguaje LaTeX para estas líneas Markdown. Entonces cuando escribimos entre signos de dólar estamos utilizando el lenguaje LaTeX para la comunicación científica, y es para cuando tenemos símbolos matemáticos, ecuaciones matemáticas, fórmulas matemáticas. Y aquí la mortalidad por cáncer Y, entonces aquí también la ponemos Y, para cada 100.000 personas. A mí me gusta, pues aquí también el número
delimitarlo entre símbolos de dólar para que quede con la tipografía de ecuaciones, el lenguaje LaTeX. Y así vemos que las siguientes pares ordenados representan el índice de exposición a una sustancia cancerígena X y la mortalidad por cáncer Y por cada 100.000 personas en una población. Eso lo podemos nosotros pegar acá, esa imagen del libro. Entonces aquí viene también una reflexión. El libro, miren que viene en PDF y tiene unos datos. Entonces el acceso científico a los datos, cuando los coges así, miren que cuando yo lo cojo control C, control V, bueno, en este caso nos pegó, es excelente. Ya aquí lo acabas de poner en doble símbolo de pesos para que nos quede en forma matemática centrada, y miren cómo nos lo entrega así, lo bonito, con los pares ordenados. Entonces en el PDF nos obtuvimos los datos de una manera fácil, pero para poderlos manipular, a pesar de que los pudimos pegar, no nos va a poder dejar manipular para separarlos, filtrar la información, hacer un gráfico de Skater cuando está así de esta manera. Cuando está de esta manera, en pares ordenados, lo que sí es que lo podemos introducir, miremos lo que lo podemos introducir en GeoGebra y en los Graphical Skater. Entonces vamos a ver que nos quede el Skater de esa manera. Entonces cuando logramos que los datos estén así en pares ordenados y se le entran así a GeoGebra, y él al darle enter nos dice, bueno, hay una operación lógica por aquí con i que él dice que no está aceptando. Vamos a ver en qué parte. Casi siempre ocurre con esto de pegar desde PDFs unos datos. Entonces queremos dar esta reflexión porque efectivamente los datos pegados de PDF, obtener los datos así no es bueno. Entonces es de aquí donde vamos a ver, vimos en la experiencia, que será mejor obtenerlos de un Excel o un archivo Excel de extensión XLSX o un archivo de extensión .csv o de valores separados por coma por sus siglas en inglés. Entonces miremos que acá no nos quiso y nos dice que hay algo que le molestó, y eso ocurre mucho cuando uno pega desde PDFs, que hay algún símbolo que no se pegó bien, no se pegó de manera adecuada. Entonces nos genera problemas para la manipulación de los datos. Desde ahí que vamos a ver que utilizar, por ejemplo, la librería Pandas es excelente para obtener los datos cuando los estudiantes los tenían ya en un archivo Excel. Y miren que mis estudiantes fueron muy juiciosos. Aquí también quiero resaltar a la estudiante Abril Monterrosa, porque ellos, entre muchos trabajaron y pusieron esos datos en tablas de Excel. Entonces pusieron los X y la variable X y la variable Y en columnas de Excel, y así nos facilitaron el acceso a los datos. Entonces cuando están así en archivos, hay una cosa que no recordé yo en la clase, y es que existe una función de Pandas, de la librería Pandas asociada a Python para procesamiento de datos. Hay una función asociada llamada Real Excel, es decir, leer Excel, que lee archivos Excel y nos permite traer los datos. Entonces miren que cuando corremos de esta manera nos trae esos datos que los estudiantes muy juiciosos habían puesto en un archivo Excel. Entonces ellos hicieron un trabajo muy importante de hacer accesibles los datos al ponerlo en un archivo Excel o de extensión XLSX. Y entonces así la librería Panda nos trajo los datos, y al traerlos eso nos facilita la graficación. Entonces así, por ejemplo, aquí importamos import matplotlib.pyplot as plt, y así ya teniendo los datos de esa manera yo puedo decirle plt.skater cuando quiero un diagrama de dispersión. Skater es una palabra en inglés que en español significa dispersión. Entonces es una función que efectivamente nos sirve para hacer diagramas de dispersión tomando los datos. Y ahora sí podemos tomar los datos. Pues grafíqueme la variable X contra la variable Y. Entonces simplemente X contra Y de este data frame tabla. Entonces yo puedo decirle tabla de esa tablita que llamé punto X, y con tabla punto Y para acceder a la segunda columna. Es decir, yo
de esta tabla que tiene a la columna X y a la columna Y, pues yo puedo decirle esa tabla, dame solo las X o las exposiciones a la sustancia cancerígena, entonces me las da. Y si quiero es el índice de mortalidad, entonces le doy Y me da los índices de mortalidad, entonces me toma la columna que yo quiera con notación de punto, gracias a que yo he constituido, gracias a Pandas y a la función real de Excel, los datos como un data frame. Entonces la función real de Excel también nos permite construir data frames, es decir, tablas parecidas a Excel, solo que estas son mejores en el sentido de que son open source, es decir, no hay que pagar licencia para utilizar Pandas, para procesar datos. Entonces es una política mucho mejor para que las personas puedan acceder a los datos y puedan manipularlos de manera gratuita. Entonces aquí ya con Excel, miren que con Matplotlib nos traza el diagrama de dispersión, miren cómo queda de hermoso. Muchos lo lograron y lo hicieron así, les quedó perfecto. Y ya le podemos poner plt.grid para ponerle grilla o cuadrícula. Y ellos ya han crecido mucho en esta parte, los quiero felicitar y agradecer porque estos lo hacen ya muy bien y que bueno, pues después de que uno pone la cuadrícula que facilita la lectura de los datos y así por ejemplo cada dato, por ejemplo pues podemos ver de que se refiere a un índice de mortalidad de 180 y que en el eje horizontal se refiere a una exposición o índice de exposición de casi 8. Entonces nos facilita la lectura cuando hay cuadrícula. Facilita la lectura y además si ponemos etiquetas a los ejes. Bueno, pues entonces con plt.xlabel y ahora aquí viene la parte de el inglés para la comunicación científica porque label es etiquetar o label es etiqueta. Entonces aquí le pones al eje horizontal es el índice de exposición a la sustancia cancerígena, en este caso es el índice de exposición y en una cadena de caracteres, es decir, si delimitas entre comillas verticales, aquí hubo también problema de que debemos de valorar estas comillas verticales que lo obtienes en la tecla al lado derecho del 0 cuando tienes el teclado configurado en Español Colombia. Miremos para mí, a ver si me aparece directamente cuál es el teclado que está utilizando. La configuración del teclado directamente no me aparece a mí. A los estudiantes a algunos les aparece directamente, aunque ustedes pueden buscar, creo que les sirve por acá, teclado. Esta fue una de las inquietudes que más tuvimos hoy en la clase. Entonces, teclado en pantalla, de aquí teclado para el de control y vamos a ver si podemos ver la configuración que tiene desde acá. Entonces aquí nos dice teclas estándar, pues no nos dice como en qué, aquí le da el control de velocidad para él, pero no nos dice si lo configuramos en español España, español Colombia o español México. Entonces hay que buscar cómo, en este caso para mi computador no aparece, debe ser para Microsoft, este es Office, creo que es el Office 11 o 2011 o la versión 11, entonces no me aparece directamente, tengo que para el próximo video, gracias a mis estudiantes también, tenerles cómo a partir de Microsoft, de este Office, acceder a él fácil. Entonces ya así con Xlabel también le damos el plt.glabel y con comillas dobles, entonces puedes escribir o con comillas simples, entonces con comillas dobles está en la tecla del 2 y aquí estas comillas dobles miren que son verticales, entonces hubo también que en el teclado les aparecían unas comillas que no eran verticales sino unas que abrían como cubriendo a izquierda y otras que cerraban como cubriendo a derecha. Entonces, esas no las reconoce Python, entonces solamente debemos de utilizar o comillas simples verticales o comillas dobles que son verticales, las que inician y las que cierran, los delimitadores. Entonces que deben de ser siempre verticales y así te funciona muy bien Python. Entonces así ya el siguiente es el índice de mortalidad, el índice de
mortalidad, cerramos comillas dobles y cerramos el paréntesis. Aquí ya nos quedó, y miren que ya él le facilita la lectura a las personas porque ya el gráfico tiene el nombre para los ejes, el eje vertical el índice de mortalidad y el eje horizontal el índice de exposición, y así las personas ven que el gráfico lo que está mostrando es esa relación entre índice de mortalidad e índice de exposición, y va mostrando, bueno, pues en el eje vertical que como que hay un comportamiento global creciente, mostrando porque los puntos, cuando los lees de izquierda a derecha, están cada vez más arriba. Entonces así el comportamiento es creciente, queriendo decir que el índice de mortalidad aumenta en general con el índice de exposición, con el aumento en el índice de exposición. Es decir, a más exposición, más mortalidad. Entonces eso nos está diciendo en los datos. Entonces que esa parte le ponemos en una línea de texto, le ponemos las interpretaciones de interpretaciones del gráfico, y estamos pidiendo que hagan siquiera 4 o 5. Entonces aquí de este gráfico de dispersión, o scatter, pues bueno, pues entonces buscamos, la primera es que los datos muestran un comportamiento global creciente. Los datos muestran un comportamiento global creciente, es decir, dicen que en general a mayor exposición habrá mayor mortalidad. Lo que tiene mucho sentido, si usted se expone mucho a una sustancia cancerígena, pues probablemente tendrá más probabilidad de morir a causa de esa exposición, a esa larga exposición. Otra es que pareciera que el comportamiento es lineal, o sea que hay una recta que aglomera bien a estos puntos. Pareciera que un comportamiento que podría modelarlo bien podría ser una línea recta, entonces que podríamos hacer una regresión lineal. Entonces parece adecuado tratar de realizar una regresión lineal, es decir, tratar de hallar una función lineal que modele estos datos, que se ajuste bien a estos puntos, y que permita hacer predicciones futuras. Entonces le permita a la gente decir, bueno, y para índices que no están en los datos, índices de exposición que no están, ¿cuál será la posible índice de mortalidad? Entonces, que a partir de esa función que creamos a partir de los datos, para la que nos ayuda Excel o nos ayuda Python a través de Sklearn, pues entonces podamos hacer esas predicciones que se requieren para la vida, hacer predicciones a partir de los datos. Entonces parece adecuado realizar una regresión lineal. Y bueno, otras que podríamos decir acá, bueno, también hay muchas, y es que los índices de exposición se mueven entre 2 y 12. Los índices de exposición se mueven entre 2 y 12. Entonces, los índices de exposición se mueven entre 2 y 12. Y la otra es que los índices de mortalidad se mueven desde 120 a bueno, aquí quería como casi 4, si aquí está 180, 200, aquí debería ser 220 hasta 220. Entonces se mueven de 20 en 20 desde más o menos 100 hasta 220. Entonces los índices de mortalidad
de mortalidad se mueven entre 100 y 220. Es como que uno pueda ver ahí cuál es el rango de la función y cuál es el dominio de la misma, de tal manera que eso también nos da información. O sea, se mueven, nos da mucha información de cómo es el comportamiento de las variables, en este caso las variables de índices de exposición contra índices de mortalidad. Otras observaciones en la experiencia, otras fueron los del teclado, entonces aquí damos la recomendación sobre él. Las comillas, entonces vamos a ver, esa de las comillas molestó mucho a los estudiantes, entonces es que por favor utilicemos comillas dobles pero verticales, por favor utilice comillas dobles o simples pero verticales, no esas que abren a izquierda y abren a derecha, no, es como que vimos de que en realidad en el celular y en el teclado podían haber diferentes tipos de tildes, entonces como que para Python las cadenas de caracteres o los tipos de datos str se delimitan es con comillas verticales, entonces los datos str o cadenas de caracteres o mensajes en Python, se delimitan entre comillas dobles o sencillas pero verticales. Entonces aquí ya vimos, entonces miren, yo aquí les pongo como el ejemplito en notación de Python, entonces delimito entre tilde invertida, miren que esta es una tilde invertida, esta es la otra tilde, aquí les voy a poner otras tildes, la tilde de nuestro sistema, por ejemplo aquí con el tilde para la A, miremos que esta es una tilde a derecha o inclinada hacia la derecha, las dos primeras que puse acá son tildes inclinadas hacia la izquierda, que son para delimitar cosas que queremos que se vean cuando corremos la línea Markdown con tipografía de línea de código de Python. Entonces aquí voy a poner con tipografía para poner, por ejemplo, entre comillas verticales, marco, entonces entre comillas simples, y para ver cómo se delimita entre comillas simples mi nombre marco. Entonces mire que cuando lo corro en Shift Enter se ve con comillas verticales a marco, y entonces así él admite que los datos etctr los admite bien en Python si están delimitados entre comillas verticales, simples o dobles. Aquí le voy a poner entonces aquí, entonces otra vez tilde invertida y le ponemos dobles, pues bueno, pues aquí dobles, mire que también me quedan invertidas, verticales, marco, y miren que cuando lo corro me quedan que las que abren y las que cierran son verticales. Entonces eso fue muy molesto y nos quitó mucho tiempo, y es parte de aprender a manejar estas herramientas para comunicación científica, el desarrollo de ese pensamiento matemático que el ingeniero requiere también de manejo de las herramientas que le permitan desarrollar ese pensamiento matemático para adquirirlo, para aplicarlo en la ingeniería agropecuaria, para el desarrollo del agro, ellos que son el soporte alimenticio de nuestro país. Bueno, entonces esa fue otra de las observaciones de aula. Entonces aquí pues dejamos esta otra, y es que nuestra tilde en español es una tilde inclinada a la derecha, no es vertical. Entonces esa también es nuestra tilde de nuestro lenguaje español, es una tilde inclinada a derecha, y esa no sirve en Python, y esta no sirve en Python para los datos str o cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres en Python son utilizadas para los datos
que describen los nombres de las personas. Por ejemplo, el nombre, para que en Python le guardemos el nombre de una persona, lo hacemos a través de una cadena de caracteres, es decir, delimitando el nombre entre comillas simples o dobles. Y así él nos corre bien. Esa fue otra de las observaciones de hoy. Pues así ya tenemos que lo de no poder actualizar el repositorio en GitHub si tenemos abierto algún archivo de Office, y también el que el teclado esté en español Colombia y el uso de las comillas dobles o simples pero verticales, y que existen otros tipos de tildes y comillas. Hay muchas otras, que vimos hoy que habían otras, y esas no las admite Python. Entonces, y nos daba esos errores de sintaxis alrededor del código que escribíamos. Y otra que nos resultó, a ver, era sobre teclados. Bueno, es los nombres. Cuando le das nombres a alguna variable donde guardas datos, el celular siempre tendía a que ese nombre empezarlo en mayúscula. Entonces, si pones el nombre de unos datos, de una variable donde guardas datos en mayúscula, entonces cada vez que llamen los datos debes de acordarte de llamarlo de la misma manera. Entonces, porque Python es sensitive case, es decir, sensible a que le cambien los nombres, le cambien la mayúscula por minúscula. Si le cambian la mayúscula por minúscula o viceversa, él no va a entender qué datos son. Entonces siempre tenemos que denotar las variables de la misma manera en que fueron creadas, creadas. Bueno, entonces así ya tenemos ese, y ese también nos generó muchos problemas porque los celulares le ponían comillas en mayúscula y después llamábamos a la variable con minúscula y él decía: no entiendo qué es eso, esa variable no la tengo definida. Y otra que nos enfatizó mucho uno de los estudiantes muy brillantes también de la licenciatura, de la ingeniería, es que recuerde que todas las líneas de código cada vez que las escribe inmediatamente las debe correr oprimiendo las teclas Shift Enter o dándole el play de Google Colab. Entonces, toda línea de código debe de correrla luego de escribirla toda. Entonces, porque si no la corres, él no asume la tarea que le pides en esa línea de código. Entonces aquí voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, pongo aquí una línea de código con el atado de teclado, la letra B. Él me trae una línea de código y la sé identificar por el IN. Entro a ella y se torna verde. Y le digo: hago una tarea, 5 más 3. En las líneas de código le puedo pedir hacer sumas. Y cuando si no le doy Shift Enter, él se queda ahí con esos 5 más 3 y no me da el resultado. Solamente cuando la corro, al darle Shift Enter, él me da el 8. Entonces es Shift Enter, y que aquí correr la línea se hace con Shift Enter o Control Enter. Entonces también con Control Enter. Entonces tenemos que oprimir las dos a la vez para que la línea de código se ejecute y para que la línea de Markdown también se ejecute. Entonces yo te recomiendo Shift Enter, pero Shift Enter salta a la siguiente línea y Control Enter te ejecuta la línea pero sigue en ella. Cualquiera de las dos te sirve. Entonces aquí eso también es que acá las líneas se ejecutan no con Enter solamente, sino con Shift Enter. Entonces aquí también eso es acá en los cuadernos Jupyter, acá en los cuadernos Jupyter, las líneas de código y las líneas Markdown siempre se hacen correr oprimiendo las teclas Shift,
más Enter, Shift más Enter. Siempre tenemos que oprimir Shift más Enter o Control más Enter, Control más Enter. Entonces no solo con Enter, tenemos que darle Control más Enter en los cuadernos, sí. Ya en otros intérpretes para el lenguaje Python en ciencia de datos puede que sea solamente con el Enter. Entonces siempre lo vamos indicando, pero en los cuadernos Jupyter será con Shift Enter o con Control Enter. Entonces aquí ya esa fue otra que nos causó mucho dolor, nos retrasó las cosas, y gracias a un estudiante de ingeniería ya siempre tenemos esa precaución, esa advertencia para todos los estudiantes. Entonces ha sido el concurso de todos en este trabajo lo que ha hecho que vaya mejorando este conocimiento alrededor de esta herramienta que desarrolla las capacidades científicas y de comunicación científica de los estudiantes de ingeniería, y desarrolla su pensamiento matemático, en particular también su pensamiento computacional, para poder utilizar herramientas de cómputo en resolución de problemas de ingeniería agropecuaria. Es otro que también encontramos, vamos a ver, en los celulares, eso fue, en los computadores encontramos ese, pero creo que no recuerdo más. Les sale siempre más videos. Uno que no les dije a los estudiantes, no lo recordé en ese momento, y es que los datos cuando están en Excel sí se pueden obtener desde el archivo Excel, que es muy bueno el Excel para tener los datos, a través de la función read_excel, y ya si le das el nombre del archivo en extensión XLSX, que es la extensión de los archivos de Excel, y él te los lee y los convierte en una tabla o data frame. Entonces las tablas en Panda se llaman data frame, que lo ponemos en un comentario con el hash en esta línea de código, y le ponemos los data frames de pandas, pues son tablas parecidas a las hojas de cálculo de Excel, tablas parecidas a las hojas de cálculo de Excel. Es así, pues tenemos ya una gama de muy buena información gracias al trabajo de los estudiantes. Estoy muy orgulloso de ellos, les agradezco muchísimo. No se querían ir, hoy se fueron casi a las 12:30 casi. Ellos por lo regular trabajamos hasta las 11:30, y hoy ellos se quedaron, hicieron un trabajo que fue muy serio, le dedicaron mucho tiempo. Yo los sentí muy bien, los sentí contentos, me hicieron sentir a mí súper bien como docente. No, eso fue un día espectacular. Doy gracias a Dios por mis estudiantes de ingeniería agropecuaria, doy gracias a Dios por mi trabajo, muchas gracias. Y bueno, pues les recomiendo suscribirse a este canal y al canal también de los estudiantes de ingeniería, este canal que crearon ellos de ingeniería agropecuaria, UDA seccional Bajo Cauca, en el que pretendemos dar un servicio a la comunidad, de que todos los saberes en matemáticas que van alcanzando los utilicen para llevarlos a otras personas, a muchas personas del Bajo Cauca, para desarrollar el agro en esta región. Muchísimas gracias.